está muy lenta. Está muy lenta, por eso yo no le mando canto ya, porque está muy lenta. Y eso es un sacrificio para nosotros, porque ese canto es hermoso, ese canto es hermosísimo, pero tiene que ser un poquito, hay otra versión. La verdad es que, aunque usted tenga ánimo, por ejemplo, el otro día, aquí también yo traje un canto de Linares, también me gustan los cantos de Linares, y es muy lenta, estaba muy lenta tanto que uno como que se le cuesta un poquito adaptarse a la versión. Vaya, por ejemplo, yo sé que, no sé, Corazones Siempre Alegres como están, pero usted lo canta, corazón, ¿cómo es que habla de corazones alegres? Y usted canta, es bonito como para cantar un especial, ¿verdad? Porque la música está muy adaptada para eso, pero necesita una versión. Y uno puede, la iglesia puede, donde he estado yo siempre tratamos de cambiar, porque es un sacrificio para los jóvenes, más que todo. Acuérdense que nosotros, ustedes aquí tenemos que estar los niños, los jóvenes, los adultos y todo el mundo, que sea alegre cuando cantamos nosotros a Dios, que haya alegría, que el corazón rebose, ¿verdad? Porque así debe de ser cuando alabamos a Dios. Mire, nosotros a Dios queremos darle todo lo aburrido. Perdónenme, a veces a Dios le damos... No quiero que me disculpen porque ya comencé de esta manera, pero a Dios a veces creemos que Dios no sabe de gustos. Si a usted muchas veces no le gusta una cosa, no digamos a Dios si Él fue el que inventó todo, ¿me entiende? Si hay alguien que sabe de gustos, es Dios. Y cuando escuchemos, cuando cantemos nosotros el cántico del Cordero y el cántico de Moisés, en aquel día va a sonar hermosísimo. Amén. Sí, con los ángeles. Hay una cita en Su voz y su uso correcto, que me gustaría que leas en ese libro. Ese libro de Su voz y su uso correcto es cómo nosotros podemos trabajar dentro de la iglesia, los programas y todo. Y ahí dice que nosotros tenemos de cantar cantos alegres porque los ángeles se unen a nosotros para adorar al Creador. Amén. Y si usted no canta alegre, ¿cómo se van a...? Dice que hay veces, y habla también aún de los chirridos, dice ella, chirrido le llama así ella, que a veces pega uno, tampoco no, ni un extremo ni el otro extremo, porque esos chirridos dice que ahuyentan a los ángeles. Miren, hermanos, usted no lo ve, pero aquí esto está lleno de ángeles. Amén. Adorando al Señor también, ¿verdad? Bueno, después de esto, vamos a abrir la palabra de Dios. Les prometo, no vamos a tardar mucho. Yo siempre lo que me gusta es que llevemos algo que aprendamos que nos va a servir en la vida espiritual. La vida espiritual es diferente. ¿Cómo se lee la Biblia? ¿Cómo leemos? Yo leo la Biblia. Cuando yo leo la Biblia, de esta manera les voy a dar un tip. ¿Cómo es que yo leo la Biblia? Es hermoso leer la Biblia. La Biblia te dice, si en cierto momento a Jesús le dijeron, los discípulos, o le dijeron, maestro, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Se recuerdan? ¿Qué hizo Jesús? Agarró a un niño y lo puso en medio y dijo, el que no fuese como un niño no entrará al reino de los cielos. Mire, no le dijo que iba a ser mayor, no entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para saber quiénes son los que van a...? Tenemos que estudiar aquí cosas. ¿Cómo actúa un niño? ¿Se da cuenta? Y entonces cuando usted viene y comienza a ver cómo actúa un niño, entonces usted debe de aprender. Y esa es la enseñanza de la Biblia. ¿Cómo actúa un niño? Vea, viene el padre, lo castiga. Llora el niño, se lamenta el niño, y dentro de poco, papi lo abraza. Nosotros tenemos que actuar como un niño. ¿Se da cuenta? Bueno, vamos al versículo al mensaje de hoy. Vamos a aprender lo que es la vida cristiana. El título del tema de esta mañana es ¿a quién es fiel usted? ¿Lo escuchó bien? Porque muchas veces nosotros pensamos que es venir a la iglesia o ser parte de un grupo que dice que se prepara para la vida eterna. Y es bonito el título ese. Pero el problema es que mientras nosotros, la lección nos enseñaba de qué cosa, de una vida de fidelidad, ¿verdad? Fidelidad, mientras tanto venga, porque hay una promesa dada por Dios, que Él dijo que no nos turbemos. Le dijo a los discípulos, esas palabras también son para usted y para mí.
No os turbéis, que no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis que en Dios? También creéis en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar ¿para quién? Para vosotros. Y si me fuere, dijo él, ¿qué dijo? Prometió volver otra vez, para que donde Él esté, usted y yo también estemos para siempre. La promesa de Dios no es solamente que vivamos mientras le conocemos aquí, vivamos mejor en esta tierra. Siempre he pensado de esta manera: la palabra de Dios, la Biblia, me sirve para prepararme mientras Cristo vuelve por usted y por mí. Y mientras vuelve Él, me ayuda a vivir mejor en esta tierra. La Biblia lo evita a usted de tener muchos problemas. Usted no va a andar en cárceles. Usted no va a andar huyéndole a la policía si usted sigue la palabra de Dios. Es imposible. Entonces, ¿me ayuda a vivir mejor mientras viene Él? Sí. Y me prepara para cuando Cristo venga. Vámonos al texto bíblico de esta mañana. Y eso lo encontramos, la hermana lo leyó. Y eso lo encontramos ¿en cuál libro? En el libro de San Juan, el capítulo 3 y el versículo ¿qué? 36. Quiero que alguien me lo lea, por favor. Que alguien me lo lea. Yo lo tengo. Vamos, puede leerlo, por favor. La palabra de Dios dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solo hay dos lugares donde, o dos grupos, todo el tiempo. No creamos que hay término medio. Tengamos en mente nosotros. ¿Cuántos? Dos. Uno que es la verdadera iglesia, el verdadero pueblo, y otro que no le sirve a Dios. Un hermano o uno que le sirve a Dios. Hay dos caminos. Uno que es el camino de la vida y el camino de la muerte. No hay término medio. Usted tiene que tener eso en su mente. No piense, no, pues yo ahora estoy tranquilo, nada más, esperando. No estoy ahorita, ni soy parte aquí, ni soy... No. Usted, si no es, Cristo Jesús dijo, si no es el que no es conmigo, contra mí es. Solo hay dos. No hay manera. Uno que le es fiel a Dios y otro que no le es fiel, que no le obedece. Y eso lo vamos a ver nosotros hoy. Vamos a llevar unas características y usted saca la cuenta. ¿Estoy mal o estoy bien? La Biblia nos dice. La Biblia es el termostato para que usted se dé cuenta si anda correcto o no anda correcto. Y mi hermano, no nos engañemos. Nunca tome la Biblia para el otro, tómelo para usted. La Biblia se toma para mí. No, es que este mensaje le cayó al hermano. No, ese es para usted. Aquí este es como... la vida de cada uno de nosotros es como un molino. No sé si ustedes habían visto esos molinos que quiebran maíz antes, unos eléctricos, para que sale agua. Están haciendo cuestiones. Cada quien toma agua para su molino. Yo vengo acá, usted cree, yo esto lo he estudiado y a mí me da, primero, esta parte que vamos a aprender ahora en esta mañana, a mí me da duro. Y duele. Pero es la palabra de Dios. Y uno cuando viene y la encuentra y después comienza a practicarlo, se da cuenta que Dios siempre tiene la razón. Y a Dios le hay que ser fiel. A Dios solo se habla fiel. ¿Como quién? Como Moisés. ¿Se recuerda Moisés? Moisés vino, hizo lo que Dios le mandó, sacó al pueblo de Israel, lo llevó por todo el desierto, aguantando, con paciencia, con amor. Oh, ese hombre, cuánto no sufrió. Y en el momento, después de tanto sufrimiento, llega al borde para entrar a la tierra prometida, y Dios le dice: tú no entrarás. ¡Ay, qué injusticia!, ¿no? Aparentemente. ¿Qué dijo Moisés? No dijo nada. Es más, hasta reunió al pueblo y los animó. No lo desanimó. Otro, si viene y no le dan el cargo, escuche bien, voy a hablar fuerte, no voy a poner anestesia hoy. No voy a poner anestesia. Porque muchas veces nosotros, si no nos dicen lo que queremos escuchar, como que nos duele. Nos duele. Miren, vino Moisés y animó al pueblo. Otros de nosotros, cuando no nos dan el cargo,
que queremos nosotros, comenzamos a meter calaña con los demás. Moisés no hizo eso. Y Moisés tenía razón si él se hubiera molestado. Sí, pues había luchado con ese pueblo por todo el desierto, aguantando. Ellos fallaban, él no, ellos fallaban. Y por la falla de él, llegó un momento que hasta se reunió con Dios y le dijo, ¿sabe qué? Si no los perdona, quita mi nombre del libro de la vida. Cuando usted comienza a luchar con el hermano, con la hermana, ahí dentro de la iglesia, juntos, llega o aprende a quererlo tanto, que usted ya no piensa en usted, sino que piensa en el hermano. Así hizo Moisés. Le dijo a Dios, no sabe que si no los perdona, quita mi nombre. Y vea usted, al borde le dijo, no vas a entrar. Y viene y escuche lo que hace. ¿Qué es lo que le esperaba a Moisés? Si hubiera renegado, pierde un hermoso premio. Pero él no dijo nada. Y animó al pueblo a seguir obedeciendo a Dios. ¿Y qué le esperaba a Moisés? No entrar a la tierra prometida, sino ¿dónde? Ir directo al cielo. ¿Qué es mejor? Si hubiera entrado a la tierra prometida, iba a seguir ahí peleando contra todas aquellas naciones, porque el pueblo de Israel tenía que sacar a todas las naciones. Pero Moisés se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Y ahora está en el cielo. La Biblia lo dice, no es invento mío. La Biblia lo dice que Moisés fue llevado solo, escuche bien, solo Dios sabe dónde, y los ángeles dónde él murió. Pero solo murió por cumplimiento de la palabra de Dios, porque dice que la paga del pecado es muerte. Solo murió y luego resucitó para ser llevado ¿dónde? En el cielo. ¿Qué es mejor? ¿El cielo o un pedazo de tierra de acá? El cielo, la vida eterna. Ahora Moisés está gozando lo que a usted y a mí se nos ha prometido en Corintios, donde dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al pensamiento de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que aman su venida. Oiga bien, las cosas que Dios tiene preparadas para usted y para mí, si le somos fieles, ni Adán, porque dice que ni ojo que hayan visto alguna vez. Y lo que había en el Edén, Adán ya lo miró. Quiere decir que va a estar más hermoso. Si le somos fiel a Dios, venimos a la fidelidad. Y si no le somos fiel, ¿qué dice? Ahí dice el versículo, ¿o no lo dice? La última palabra que leyó la hermana. Esta es la ira de Dios. Ahora, no es que Dios se va a ensanchar contra usted, sino que Dios ha prometido arrancar el pecado, el dolor, el sufrimiento, y ya nunca más va a haber sufrimiento. El problema es que el ser humano se aferra tanto y se ha aferrado tanto en el pecado que lo ama, lo abraza y no lo quiere soltar. Y Dios ha dicho que va a destruir al pecado. Dios no quiere destruir al pecador. ¿Me entiende? Ahora va a decirte, pero todos somos pecadores. Mira, hermano, ahora para que nosotros veamos si estamos siendo fieles a Dios, vayamos al libro de Jonás. Vea usted, ya le dije, ¿cuántos caminos hay? Son dos. Solo hay dos. Ok, vámonos al libro de Jonás, el capítulo 1. Vamos a sacar 4 cosas y nos vamos para casa. 4 cosas que nos van a ayudar a usted a decir, verdaderamente yo estoy bien o no estoy bien. ¿Verdad? Vámonos al libro de Jonás, en capítulo 1, versículo 1, 2, 3. Para eso es bueno poner en mente la historia de Jonás, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Quiero que lo encuentren todo el mundo, porque vamos a sacar 4 cositas de aquí breves y nos vamos para casa. Cuando lo tengan, me pueden decir. ¿Lo tenemos? Creo que esté listo. El capítulo de Jonás, el versículo del 1 en adelante. Quiero que todos lo lean. Son 4 cositas que le van a interesar a usted. Si usted las está haciendo, gloria a Dios. Si no las está haciendo, fíjense una cosa. Usted cree que está con Dios y no está con Dios. Duro. Pero así la parábola de la trama, ¿se acuerda? ¿Que dónde se perdió la trama? En la iglesia. Nosotros podemos estar en la iglesia y estar lejos
y no quisiéramos que eso pasara. Vámonos, ¿lo tenemos todo? Ya lo tenemos. El capítulo 1 de Jonás. ¿Lo tenemos? Vamos a la lectura. Dice: la palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Y dice el 13: entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo ¿de qué? De la presencia de Jehová. Y dice el 4: pero Jehová lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco se estaba a punto de romperse. Dice el 5: los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente, no dormido, profundamente dormido. El 6: el capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios, quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. El 7 dice: entonces te dijeron unos a otros: venid y echemos suerte para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Echaron suerte y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. ¿Sobre quién? Jonás. ¿Quién era Jonás? Escuchemos, todos sabemos la historia, ¿verdad? ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta, era un siervo de Dios. Pregunto, ¿quién es usted? ¿Cómo se considera usted? ¿Siervo de Dios o no se considera siervo de Dios? Porque la Biblia a mí me dice que este mundo, esta tierra, está a punto de recibir un caos. Y solamente por el poder de Dios no vemos nosotros ese desorden que va a haber. Porque dice, había un ángel que le decía al otro ángel: no suelten los vientos. ¿Por qué? Hasta que Dios dice, haya sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos. Es importante que usted sepa si usted o yo somos siervos, porque solo los siervos de Dios van a ser sellados en su frente. Solo los siervos de Dios. Porque ese sello significa que usted es apartado para ser salvo. Y usted ya es apartado para ser salvo. Pero el problema es que no solamente, dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Cierto o no? La Biblia lo dice. Entonces, yo puedo estar aquí parado y a ustedes lo puedo engañar, pero a Dios no. Y ahorita lo que se está llevando a cabo es eso, mirando quién de verdad es siervo de Dios y quién no es siervo de Dios. Y cuando dice sellarse, es otro tema. Y es importante que nosotros sepamos cómo es que va a ser sellado el pueblo, el siervo de Dios. Pero para ser sellado usted necesita ser siervo de Dios, ¿verdad? Por eso Pablo es siempre en toda la carta dice: yo Pablo, siervo de Dios Altísimo, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, vamos a sacar las características acá. Jonás era un profeta, siervo de Dios. Ahora, ¿cuál fue el pedido de Dios a él? Vean el versículo 1, vamos al versículo 1. Primera cosa que vamos a sacar está aquí. La palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella. Había un mensaje, había un mandato de Dios a Jonás, que le dijo que se levantara y predicara. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Se levantó? Sí. Sí se levantó. ¿Pero para qué? Para huir. Para huir. Aquí por eso es que le llamaba la atención yo que solo hay dos caminos. Muchas veces nosotros pensamos, ¿qué nos quiere enseñar aquí la parte de
que nosotros cuando no nos levantamos para predicar o para el mandato, para cumplir el mandato de Dios, usted se levanta siempre, pero para huir de la presencia de Dios. Él se levantó. Sí se levantó. Pero no para... Hermano, cuando usted y yo no le somos fieles a Dios, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Huimos de la presencia de Dios. Lo que pasa es que nosotros a veces creemos que Dios es como usted y yo, que como padres a nuestros hijos a fuerza queremos o los traemos a la iglesia. Mire, sus hijos deben de sentirse contentos cuando vienen a la iglesia. Por eso es que los líderes de la iglesia deben de preparar buenos programas que lleven a estos hijos a sentirse que de verdad estamos adorando a Dios acá. ¿Me entienden? Jonás predicaba la palabra de Dios, miraba, es decir, los jóvenes tienen que ver en nosotros lo que hacemos acá, un amor que de verdad Dios obra a través de nuestros corazones. Ahora dice Jonás, ¿se levantó Jonás? Sí se levantó, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino que dice, ¿para huir de qué? De la presencia de Dios. Solo hay dos cosas. O usted se mantiene con Dios o huye de la presencia de Dios. No es fácil. En este mundo, su vida como cristiano, o anda con Dios o no anda con Dios. Así de sencillo. No hay término medio. ¿Con quién quiere usted andar? Sé que quiere andar con Dios. Porque esta la pregunta es necia. Todo el mundo quiere andar con Dios. Pues déjenme decirle algo. Y Dios es el más interesado de que usted ande con Él. Porque en este mundo, el único que le puede garantizar a usted una vida llena de felicidad, solamente Dios. No es ni su papá, no es ni su abuelo, no es una buena profesión, nada de eso. Solamente Dios. Porque Él sí sabe. Pero nosotros muchas veces lo que hacemos es alejarnos de Dios como Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Se alejó de Dios. ¿Era difícil lo que iba a hacer? No, no era difícil. ¿Por qué? Porque cuando Dios a usted lo elige, Dios lo ha elegido a usted y a mí. Usted no está aquí porque usted quiere. Hermanos, tenga la seguridad de que el deseo de que Josué dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no porque es don de quién? De Dios. Dice que todo buena dádiva viene de dónde? De arriba. El que usted le ayude a alguien viene de Dios. El que usted viene y cuando su esposa lo trata un poquito grosero, o su esposo lo trata un poquito grosero, pero usted baja la voz y le contesta con palabras dulces. Eso viene de Dios. Todas las cosas hermosas vienen de Dios. El trato bueno viene de Dios. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, dice, oiga bien, algo que es importante, que es bueno, como dice Pablo, es que cuando una persona viene a los pies de Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. ¿Quién hizo el cambio? Dios. A veces cuando comenzamos y dividimos el hermano Sergio, el hermano Emilio, el hermano Juan, qué sé yo, se dan cuenta que diferentes soy. Dice, la familia lo comienza a ver. La esposa el primero, los hijos. Antes era bien regañón, dice, y ahora no. Nos trata de una manera diferente. Porque nosotros traemos rasgos de nuestros padres. Que nos hablaban fuerte, tosco, delante. Ay, hermano, mi papá, cómo me hablaba delante de él. Una vez me acuerdo yo que estábamos, y cuando yo estaba en sexto grado, había una muchachona, es que ya me gustaba la muchacha ya. Y delante de ella me pegó una regañada una vez, que no tenía idea. Yo decía, ay, y uno tiene un gran respeto para su padre. Allá nos enseñan un respeto que una mala mirada y peligroso. A mi papá había que respetarlo. Les voy a contar una vez, fíjense que yo antes de llegar ya no estaba viviendo con él. Estaba viviendo en la capital. Y regresé, iba de ellos a pasear, pero yo pasé había una como fiestecita
y me quedé en el corredor, hay un corredor, no sé cómo le llaman ustedes, pero un caído de la casa grande. Y ahí estaba yo reunido con otros que me conocían por el fútbol. Y él se dio cuenta que yo estaba ahí. Y él llegó, hermanos, él siempre estaba montado en una vez. Y él llegó y solo dijo mi nombre, Raúl, y había que contestarle. Ya no vivía con él, había que contestarle, él solo dijo mi nombre. Yo dije, Señor, delante de todo el mundo, vámonos para casa, tu mami te está esperando. Mentira, si mi mamá ni se daba cuenta. Pero eso fue todo, tu mami te está esperando. ¿Y qué iba a hacer yo? Vámonos, porque había un respeto. Contra mi voluntad, pero había un respeto. Muchas veces eso pasa con nosotros. A veces es el respeto, pero no es así. Con Dios es con amor. Y usted comienza cuando conoce a Dios, usted comienza a tratar a su hijo con amor. Hay cosas que no le gusta de él, pero tiene que ser con amor. Miren, la Biblia dice, el amor echa fuera el temor. Yo hablaba bien fuerte, yo tengo 3 varones, y no crean que han sido moneditas de oro, tremendo. Uno de ellos, el que ora, es el pastor. Se hacía unos cortes de pelo que no tiene idea. Si miraba que Cristiano Ronaldo le hacía un corte, él se lo hacía. Si miraba que Messi, a ellos les ha gustado mucho un corte, se los hacía. Y yo peleaba con eso. Y les decía, no, que por qué así. Hasta que, y a veces le hablaba fuerte. Hasta que aprendí. Leí una cita que me dio una cachetada. Dice que cuando nosotros le hablamos fuerte y golpeados a nuestros hijos, les cerramos la puerta, hacemos que ellos le cierren la puerta al Espíritu Santo para que toque los corazones de ellos. Porque ellos se llenan de ira, de enojo. ¿Me entienden? Y eso nosotros tenemos que evitarlo. ¿Qué? ¿Hay que pedir lo que ellos hacen? No estoy diciendo eso, sino que hay que corregir. ¿Cómo? Con amor. ¿Sabe que hay una cita que dice que nosotros no podemos castigar a nuestros hijos con enojo? Yo creo que la han leído ustedes. Y pregunto, ¿se puede castigar sin enojo? Va a decir usted que no. Sí se puede. Yo lo he hecho. ¿Y saben qué hermoso es? Porque cuando usted castiga sin enojo, usted tiene medida para hacerlo. Tiene control. Yo me recuerdo que a mi hijo, al menor, a los gorditos, los que van a jugar voleibol, que ya lo conocen gordito, me recuerdo que estaba haciendo mucho relajo dentro de la iglesia. Y lo volteé, le llamé y le digo, la próxima vez lo voy a castigar. No me hizo caso. Siguió riéndose con otro que jugamos dentro de la iglesia. Y entonces lo miré y le dije, lo señalé. Yo aprendí que cuando usted promete algo a su hijo, cúmplalo. Si le dijo que lo iba a castigar, castíguelo. Pero si le dijo también que le iba a gratificar por algo, lo iba a premiar, también cúmplalo. Y miren, hermano, cuando eso fue en la mediodía, pasó todo el mediodía, fuimos en el programa de la Sociedad de Jóvenes de la tarde. Cuando ya estábamos, porque yo siempre acostumbraba a eso, que después de que pase el sábado, entonces venimos y rendimos cuenta cómo se habían portado. Y cuando yo vengo, me estaba quitando el traje, me recuerdo que él estaba ahí, arrimado en la cama, esperando. Y yo vengo, me estaba quitando el saco, el traje, ya era tarde, y lo miro a él que estaba ahí y no se movía, que era un poco extraño, porque él estuviera con los demás hermanos. Y me dice, le digo yo, hijo, ¿y usted? Le digo yo, ¿y usted qué? Pensé que quería algo. No es que me va a castigar. Él sabía que yo le había dicho que le iba a castigar. No es que me va a castigar. Y sin coraje, sin nada. Le digo de verdad, yo he experimentado castigar a mis hijos antes. Qué cosa que yo me hubiera gustado regresar el tiempo, porque ahora no pienso de la misma manera. Pero sí me enseñaron, traemos cosas. Y lo castigué. Me recuerdo que lo castigué. Hermanos, cuando usted castiga con amor o reclama a su esposa, le habla, es diferente, es distinto. Usted ve al hermano que comete un error, no se llena, hasta aunque lo trate mal a usted no se llena de ira, al contrario,
Miren lo que causa. Por eso que Pablo dijo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, en la carne lo vivo, por el amor de ¿quién? De Cristo Jesús. Es decir, Jesús obra en usted. Y pregunto, Jesús, si mira que un hermano, un hijo de él hace un error, ¿lo va a tratar mal? Jesús no lo trata mal. ¿Qué hacía Jesús? Jesús dijo, Pedro, Pedro, el enemigo me ha pedido, ¿para qué? Para zarandearte. Mas yo estoy rogando, dijo Jesús, para que tu fe no falte. ¿Qué es lo que hay que hacer nosotros? Cuando mire que un hermano es la piedra del zapato, es grosero, usted ore, no se canse de orar. Mire, si mira que otra persona lo trata mal, ore por él. Bueno, usted se levanta para andar con Dios o se levanta para huir de la presencia de Dios. Primer punto, nos levantamos siempre, no creamos que nos quedamos ahí parados. Si usted no hace lo que Dios le pide, usted está haciendo lo contrario. Vamos a la segunda parte. Dice, entonces Jonás se levantó, dice el 3, entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis y pagando, dice, su pasaje, entró en el barco para irse con ellos a Tarsis, huyendo ¿de qué cosa? De la presencia de Jehová. Pero Jehová dice, lanzó un gran viento sobre el mar, la nave casi se hundía. Oiga bien, estaba en un gran, enorme desastre. Había una tormenta. Yo no sé si usted ha visto una tormenta en el mar. A mí me cuenta mi padre, que mi padre estuvo trabajando bastante en el mar, que es las cosas más horribles que puede haber. Una tempestad en el mar y usted dentro, en medio de esa tempestad. Y todos estaban preocupados, menos quién. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo. Todos oraron. Hubo el primer programa de oración que encuentro usted en la Biblia, es en esta parte de Jonás. Todos estaban orando a sus dioses, dice la Biblia, ¿o no? Todos oraban a sus dioses. ¿Y Jonás? El siervo de Dios durmiendo. Y fíjate que eso me preocupa a mí. Hoy hay muchas personas en el mundo preocupados por los desastres que hay en la iglesia, dormida. Y he visto yo, y miren, yo les dije que me voy a poner anestesia ahora. He visto a hermanos que si no tenemos bancas como esta, no van a la iglesia. El sinónimo de dormir en la Biblia es lo contrario de velar. Dormir significa muchas cosas para el siervo de la iglesia. Comodidades. El hermano muchas veces, si usted está acostumbrado a que lo alaben siempre por todo lo que hace dentro de la iglesia, el día que no lo alaben se siente mal. ¿Por qué? Porque está dormido. El que duerme no siente nada. Todos estaban orando, menos el que debería estar orando, que era Jonás. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Segunda característica. Primera característica de que nos estamos alejando de Dios es que usted piensa que usted está en término medio y no está en término medio. Usted está alejándose de Dios cada vez. Jonás, cuando le preguntaron qué era él dijo que él era un siervo, era hebreo. Si usted sigue leyendo la Biblia y la historia, yo soy un siervo de Dios Altísimo, soy hebreo yo. Nosotros así somos también. Yo soy un cristiano. ¿Y sabe por qué a veces decimos y gritamos que somos cristianos? Porque no mostramos. Si no lo decimos, no lo mostramos. Muchas veces ponemos en el carro, soy adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque si no lo decimos, si no lo anunciamos, no se nos nota. Ahora, qué bonito es que se nos notara como lo que pasó con los discípulos, ¿se recuerdan? Tú parece que era uno de ellos. ¿Por qué? Por tu manera de ser.
dicho, que yo creo que ustedes lo saben, que dicen, el que con coyote se ajunta a aullar, aprende. Si tú hablas con Jesús, vas a vivir como Jesús, vas a comer como Jesús, vas a vestir como Jesús, vas a actuar como Jesús. Pero muchas veces nosotros no nos notan eso. ¿Por qué? Lo contrario. Entonces tenemos que gritar: soy un cristiano. ¿Cristiano usted? Sí. No sabía, dicen los hermanos. Y tal vez hemos convivido con ellos años. Los vecinos no saben que somos cristianos. ¿Por qué? Porque nos molestamos con ellos y estamos molestos con ellos. No debe ser así. Segunda actitud: deja de orar. Deja de orar. Si tú has dejado de orar, está pasando lo de Jonás. Nos estamos alejando de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jonás? ¿Huyendo de qué? ¿De la presencia de quién? De Dios. ¿Sintió ganas de orar? No. Todos estaban orando menos él. Tercer característica que nos estamos alejando de Dios es que todos estaban preocupados. No solamente estaban orando, preocupados porque todos tiraron, dice que sacaron las cosas del barco y las tiraban para afuera, para ver si así no parecía el barco. ¿Y Jonás qué hacía? ¿Colaboraba en algo? ¿Colaboraba en algo Jonás? No. ¿Qué hacía él? Durmiendo. ¿Sabe, hermano? A ti se te pierde cuando nos alejamos de Dios. Otra de las características que nosotros nos debemos de notar es que tú pierdes la sensibilidad. Todo el mundo sabe que hay un problema, solo tú no. Tú todo lo ves bien. En el barco todos sabían que había un problema, había una tempestad. ¿Qué hacía Jonás? Él no sentía. Porque dormir significa que usted debe estar cómodo. No siente nada, ni te preocupa. ¿Quién se preocupa cuando está dormido? Díganme, el que está dormido, está dormido. Se pueden parar encima de él, a menos que se despierte. Pueden pintarlo. ¿Cuántas personas, los muchachos traviesos, no le pintan la cara así cuando se duermen a veces afuera chapeado? Y vamos a pintarle la cara, le pintan la cara cuando ve usted se duerme así de cuidado. Le pintan la cara y usted amanece todo pintado. ¿Se da cuenta? No. Perdemos la sensibilidad. Qué triste es. Un cristiano que diga ser cristiano y perdiendo la sensibilidad. Y la última, para irnos, y es lo más triste. Dios llamó a Abraham para hacer ¿qué cosa? Bendición. Y dijo: van a ser benditas todas las familias. Eso leíamos en la lección de la escuela básica, no hace mucho. Y donde tú camines, van a ser bendición. Pero qué triste. ¿Por quién estaba ocurriendo ese problema ahí en barco? ¿Y Jonás quién era? El siervo de Dios. Te he hecho la pregunta: ¿eres bendición donde sea que vayas? ¿Debes de ser bendición? Sí. Sí, debes de ser bendición. Hermano, estas características son tremendas, ¿no es cierto? Pero son las características de un hombre, una mujer, un joven que camina en la presencia de Dios. Sí. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar a un hermano de la iglesia que se siente una atmósfera bien hermosa en su hogar. Eso solo lo da Dios. ¿Es fácil? No es fácil. Yo no le estoy predicando que es fácil. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque el problema es que nosotros, ¿sabes cuándo es cuando nos metemos más al problema? Es que nosotros queremos cambiar a la gente, pero Dios no te ha mandado a cambiarlos.
Dios te ha mandado a aceptarlos tal como son. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que la Biblia dice en un versículo conocido por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben, hermano? No murió Jesús por gente buena. No. Murió por aquellos que lo bofetearon, murió por aquellos que lo negaron, murió por aquellos que lo crucificaron, murió por aquellos que decían y gritaban: crucifícale, crucifícale, queremos a Barrabás y crucifíqueme a Jesús. Por esa gente que gritó, que era usted y yo, murió Cristo Jesús. Y ahora por eso, por la muerte de Cristo Jesús, nosotros tenemos la esperanza que hoy en día brilla en nuestra mente. Y es la esperanza de la vida eterna. ¿Se da cuenta? La última cosa, la última característica es: por donde tú caminas, eres bendición. Y saben que muchas veces el conocimiento a nosotros nos enferma. Yo he conocido muchas veces que entre más usted conoce de la Biblia, comienza a sentirse que usted es el único que puede decir: hagamos esto dentro de la iglesia. Y si no se le escucha a usted, lo que digan los demás, no está de acuerdo usted. Ese es el espíritu del enemigo, no es el espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús hubiera pensado de esa manera, Él no hubiera muerto si hubiera ido. Jesús era ser humano también como usted y como yo. Jesús tuvo que aprender. Si usted estudia la vida de Jesús, no crean que Jesús todo lo sabía. Él tuvo que sentarse y escuchar también a su madre. También usted tuvo que sentar y escuchar a los sacerdotes cuando era un niño. Pero aprendió. Y lo que le ayudó a Jesús es que nunca se separó de la presencia y de la compañía de su Padre. ¿Quiere usted cambiar? ¿Quiere usted que no le pase lo que le pasó a Jonás? Nunca salgamos o nos levantemos para huir de la presencia de Dios. Yo predicaba el otro día, y la presencia de Dios no te hace actuar como loco. No, al contrario. Uno ve cada vez el razonamiento de la persona que es dirigida por el Espíritu Santo. Usted ve que razona y cada vez que habla, sus palabras suenan hermosos y tienen todo el tiempo lógica para la vida del ser humano o de la otra persona. Hermanos, no podemos decir nosotros que tenemos a Cristo Jesús cuando odiamos al vecino, cuando odiamos al hermano. No podemos decir eso, porque morar en la presencia de Dios se va a reflejar en la manera que nosotros tratamos al prójimo. ¿Quién es el prójimo? No somos hermanos de la iglesia nada más. No, el prójimo es toda aquella persona que no es usted. ¿Oye bien? Es toda aquella persona que no es usted. Es aquel niño, trátelo bien ese niño, aunque sea el niño rebelde, trátelo con amor, porque es un hijo de Dios. Usted sabe que no vino por casualidad a este mundo, vino porque Dios así lo quiso. Y en cada uno de los niños, en cada uno de los jóvenes, en cada uno de los que está aquí sentado, hay un plan, y ese plan es divino, es de Dios. Llénese de alegría porque está en este lugar. Porque en este lugar es cuando nosotros nos damos cuenta de que usted y yo valemos mucho, porque valemos la vida de nuestro Dios. Ya es tiempo que debemos de vivir una vida únicamente de costumbre dentro de la iglesia. Es más, déjeme decirle, no es el plan de Dios que nosotros vivamos, moremos únicamente dentro de estas cuatro paredes. Aquí venimos únicamente para que nosotros oremos juntos, unánimes, como una familia. ¿Pero para qué? Para llenarnos del poder del Espíritu Santo y obrar como Dios quiere que obremos. Por eso mandó a Jonás a predicar. Y predicando, haciendo así, tenemos nosotros la seguridad que estamos en la presencia del Dios Altísimo. No es aquí. La vez pasada también se lo dije. No es aquí.
Aquí nosotros pedimos una preparación, pero para ir a la batalla. Y déjenme decir una cosa: un soldado mal entrenado, muerte segura en la batalla. Son bajas seguras. Hermanos, Dios quiere estar con nosotros siempre. Él no tiene la idea de separarse de usted y de mí. Él no quiere separarse de un joven. Él no quiere separarse de un niño. Por eso Jesús dijo: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y yo volveré. Porque Él no quiere separarse de ti nunca. No huyamos de la presencia de Dios. No huyamos de la presencia de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que de verdad guíe nuestra vida, enmolde nuestra vida, y que todas las cosas que usted haga, que sean para Dios. Oiga bien lo que dijo la Biblia de Pablo: si vas a comer, si vas a beber, o todo lo que hagas, hacerlo para la honra y gloria de ¿quién? De Dios. Tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. ¿Le parece que nosotros oremos y le pidamos a Dios que en vez de que nosotros nos levantemos para huir de la presencia de Dios, nos levantemos para correr a sus brazos? ¿Les parece que oremos así? Pónganos de pie si usted quiere acompañarnos, porque yo quiero que de aquí en adelante, de verdad, yo tenga la seguridad que camino en la presencia del Señor. Y comencemos a ver, vuelvo a repetir, son esas 4 características que nos ayudan a nosotros. Primero, que nosotros escuchemos la voz de Dios y sigamos su mandato. Segundo, oremos más, conversemos más con Dios, ¿verdad? Y vamos a comenzar a sentir que de verdad hay, que en este momento el mundo está a punto de acabarse. Esto ya es debatible. Ya llegamos al final. Y como cuarto punto, que nosotros seamos una bendición siempre. Que la iglesia sea una bendición. Hermanos, que de verdad digan, si algún día esta iglesia deja de existir acá, que digan, hacen falta los hermanos que se reunían acá. ¿Por qué? Porque de verdad ellos se les miraba que el Espíritu Santo moraba en sus vidas. ¿No se tienen algún canto? Cuando cantemos el canto y después vamos a orar. Vamos a cantar el canto que tienen preparado. Los invito a que se pongan en pie para cantar el canto. Mi alma les contempla.
en los cielos. Gracias, Señor, por darnos tu palabra en esta mañana. Amén. Padre eterno, cuántas cosas nos hace falta. A veces pensamos que estamos correctos. A veces pensamos incluso que podemos escondernos de ti. Padre eterno, ayúdanos a que nosotros podamos vivir de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Que siempre nosotros vivamos solamente para servirte en esta tierra. Que nos preparemos para el encuentro que vamos a tener pronto contigo. Padre eterno, dirige esta iglesia siempre. Pone ese deseo de poder siempre estar siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios bendiga su palabra. Bueno, recuerden, es el Parla, así que estamos todos invitados y pues hay que seguirnos gozando del Señor, que el día sábado aún no termina.